No, Jorge, ¿sabes que me había quedado una pregunta? Es como un mito de, Sí. de los gurkas. Los gurkas. Te habrán contado una mitología de la, no sé, wagneriana con respecto a los gurkas. No, pura cháchara. Son de origen nepalí. Nepal, ¿no? Sí, hace más de 200 años sirven a la colonia británica. Se hizo mucha cháchara con los gurkas, con el tema de las dagas que venían, y eran cuchilleros, y qué sé yo, y una fama, pura fama. Tipo samurái. Sí, una versión nepalesa, digamos, Claro. post-británica, ¿no? Post-británica. No, por suerte era una unidad desastrosa. Tuvieron un mal desempeño y nosotros colaboramos aquí sea también porque la Fuerza Aérea les hundió el barco de suministros. Entonces cuando hicieron pie, arrancaron mal. No tenían pertrecho, les faltaban la mitad de los fusiles. Y los tipos tienen unas jarras, no sé qué carajo se llama el líquido que toman, pero es un licor muy potente. No te digo que como el sake, pero es una cosa que toman los orientales, ¿viste? Estaban re en pedo esos tipos. Era como... Y falopeados hasta la manija. Nosotros escuchábamos, pero me hizo falta un par de buenos correntinos con sus apucay para que le contestaran los gritos. Pero por supuesto, che. Y bueno, pero vamos al caso que no es para reírse, que sí, fue una unidad pésima. Los tuvimos ahí, eran alrededor de 700 a 900 tipos, no moco de pavo. Y no era para dejar hombres nuestros en pos de estos tipos, que eran muchos, descontrolados, mal organizados. Suicida. Yo diría que no te digo suicidas, pero suicidas no eran boludos. Pero estaban muy descontrolados. Entonces se pidió fuego de artillería y la verdad que tengo imágenes muy grotescas, Juan Cruz. No quiero ser describir mucho la situación, pero no íbamos a poner en riesgo patrullas nuestras que estábamos muy justos de área material, teníamos municiones. Vos fijate que en Tombledon se tiró lo que teníamos acantonado para más de 20 días en un día y medio. Claro. La cadencia de tiro que se tiró en Tombledon del 13 al 14 de junio fue igual que la guerra de Corea, Estados Unidos en Corea del Norte. O sea, vos fijate, ¿no? Estos tipos realmente se pidió fuego de artillería y fueron diezmados. O sea, quedaron ahí, no participaron más del conflicto, no sé qué pasó con ellos, pero fue una carnicería atroz. O sea, una imagen, digamos, apocalíptica, infernal, te diría. De ellos. De ellos, sí, por suerte. No llegó a pisar ninguno. Ninguno pudo llegar a la cima de Tombledon. Creo que llegaron pocos elementos británicos a la cima, ¿no? Que fueron abatidos caudamente. De hecho, te voy a decir, Robase le había puesto el búnker irreductible, porque fue muy bien armado. Otra cosa que te voy a decir, que el 13 de junio vuelan la cocina de campaña, que teníamos una cocina de campaña. Yo debo decirte que tengo mis dudas al respecto, porque me parece que la cocina, no sé si la voló algún ingeniero antes de dejar el puesto, o le pegaron un bombazo directo, porque en todo el conflicto no le pegaron a la antena y no le pegaron a la cocina. Y a las dos piezas de artillería que tenemos al lado del búnker, una 50 y un cañoncito de 105, tampoco le pegaron. O sea, muy curioso, ¿no? Dato de color. Nunca lo pude chequear, ¿eh? Si fue autodestruida o fue bombardeado en un bombazo directo, porque el búnker estaba muy bien pertrechado, muy bien hecho. Y otra historia también, con los Altieri, dice, hemos recuperado las... No, es lo que yo te digo, esto es un humo, un brief, porque el 30 de marzo viene la gente a hacer una revuelta a la Plaza de Mayo. Lo que no puedo entender porque el 2 de abril fueron todos aplaudidos. Claro, la causa nacional, las Malvinas. Y los militares que fueron a Malvinas, estábamos convencidos de eso, porque es una causa original, auténtica, nacional, que une a todos. De hecho, a nivel mundial, ahora pusieron las canciones con la letra de los soldados de Malvinas. No. Sí, Hace 40 años los soldados de Malvinas no lo quería nadie, ¿eh? Sí. Y quedaban laburo. Pero bueno. Fueron como reconocidos en el tiempo, pero por el pueblo, no por... Es raro que un gobierno como Inglaterra reconozca a un batallón como digno adversario. Y a nosotros no nos reconocen nada. O sea, es algo muy extraño. Y el capitán Roballo recibió la Victory Cruz como digno adversario. Condecorado por el gobierno de Gran Bretaña como digno adversario. O sea, los tipos saben que lucharon. ¿Con quién lucharon? Con nosotros. No sé. Y la historia igual se sigue escribiendo, ¿no? Porque como vos contás esto, hay un montón de relatos. Es una buena pregunta, Juan Cruz. Y es como que
se sigue escribiendo, porque todo el mundo conoce un relato, pero hay miles de relatos. Mira, es una buena pregunta porque en estos 40 años, 41 años van a ser ahora, el 2 de abril, de la gesta Malvinas, los primeros años fueron muy duros, o sea, no las reconocido, te maltrataban unos te dejaban pegada a la causa de perdedor y otros te dejaban pegada a la causa militar. O sea, loco, yo no fui partícipe de una dictadura. No, yo me tocó estar ahí porque estaba bajo bandera, punto. Y la falta de sensibilidad, no te daban trabajo, no tenías una pensión. Todo eso fue revertiendo cuando la historia se empezó a reescribir. Con los colegios, con la sociedad que se abrió un poco el corazón. Las juntadas entre nosotros, las vigilias del 1 de abril, para el 2 de abril estar ahí al firme donde están los cenotafios de los caídos en Malvinas, esos son los héroes. Los que están en las listas ahí, los cenotafios. Lo que quedaron ayer. Nosotros no dicen héroes, nosotros no somos héroes, somos excombatientes. Que me es un término que prefiero más a decir veterano de guerra, ¿no? Prefiero que me digan excombatiente. No puedo precisarte por qué se me ocurre decir esto ahora. Pero si le busco un sentido común lo encuentro, ¿no? Pero bueno, la historia se fue escribiendo y se sigue escribiendo. Hace poco salió la jubilación para los veteranos, otros todavía no la tienen la pensión provincial, la jubilación nacional. Todavía no está muy claro el panorama, pero se está haciendo. Creo creer que se va a seguir haciendo también, ¿no? Pero la situación de veterano de guerra por hoy es muchísimo mejor que hace 30 años, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sí, como decimos, la historia le hizo regenerar. Y te voy a decir una cosa, precisamente la historia se sigue escribiendo, se va a seguir escribiendo, porque por ejemplo, no sé si te enteraste que ahora los colectivos y los trenes tienen que llevar las Islas Malvinas. En decreto nacional, todo transporte público tiene que llevar las Islas Malvinas. Las Malvinas son Argentina. En algunas provincias se las ponen en el guardapolvo, como en Jujuy. Tienen que llevar las dos Malvinas. Y de a poco se va a malvinizar la gente, que yo pienso que por la vía diplomática en algún momento no cercano. ¿Cómo tenía que haber sido? Es que a punto te voy a decir eso, mira. Si uno conoce la historia bien, la desmalvinización empezó, o sea, la malvinización quizás el término sería correcto en vez de desmalvinizar. Cuando el gobierno de Ilía y sus subsecuentes gobiernos, la Argentina era el nexo que tenían con el continente. Hay que saber que Argentina le suministraba vuelos con la AVE, de la Fuerza de la Argentina, de YPF, le daba combustible, las garrafas de gas, el correo, en Cotel. Y los tipos de la Argentina no llevaban garrafas, se cocinaban como en la época de Luis Bernet, con turba, con cascotes de turba secos para hacer andar las cocinas a leña, ¿viste? Y Argentina hizo lo posible, pero si hubiese seguido así 10 años más, la Argentina hubiese recuperado por la vía diplomática de las islas, yo creo que sí. Pero caímos en una emboscada que la Margaret Thatcher estaba impopular en el Reino Unido y la Junta Militar acá era impopular. Y no solamente eso, ningún gobierno democrático iba a apoyar una Junta Militar para hacer semejante guardada, que era nacional. Complicado, porque nosotros fuimos a defender una causa nacional, pero el que la mandó fue un dictador. Claro. Entonces te empaña lo bueno con lo malo de él. Eso lo podemos hablar en otro lugar, más tranquilo, porque lleva tiempo ponerte en situ. No, es la forma política, pero es lo que generó todo eso. A la Thatcher le salió bien parada porque de ser impopular pudo controlar la situación económica de Gran Bretaña, y estos, de haber sido lo mismo, también se van a perpetuar. Eso no le van a dejar que pase. No van a dejar que pase. Pero bueno, se las pudo, así de chiquitos estuvimos de cerquita de poder atender por la vía diplomática en las islas. Y ahora, bueno, tampoco lejano. Toda la región está hecho en una caldera. Y no es Argentina la que tiene seguridad y malestares económicos. Nosotros somos la tierra de nadie, aparentemente. Pero el resto de las naciones del Cono Sur están pasando por algo similar. No tan grave como lo nuestro, ¿no? Venezuela, bueno, es un caso aparte. Sí. No, te voy a hacer otra pregunta Sí, concluyo, decime. De la parte de los buques y todo eso. ¿Cómo fue? Bueno, mira. El Belgrano tiene también un mito ahí de que... El Belgrano, bueno, vamos por los buques. Si quieres empezar por el lado nuestro, el Belgrano estaba fuera de la exclusión, sí, estaba fuera de la exclusión. Fue atacado ilegalmente. Si no vamos a poner en el papel de que había una exclusión y la pegaron de este lado fuera de la exclusión, sería ilegal. Bueno, pero en la guerra me parece que eso no está bien limitado. Como la Convención de Ginebra con los prisioneros. O sea, depende de la voluntad del captura. Son 200 millas, ¿no? 200 millas sí había de exclusión. Pero el Belgrano, yo escuché a Bonzo, el capitán del mismo, hablando diciendo, miren, yo tenía orden de atacar a lo que se me cruzara.
más que estén afuera del área de exclusión total, estaban en guerra. Sí. Y hubiese sido peor, porque las dos escoltas que tenía Belgrano, uno era Lara Buchar, le pegó un torpedo abajo, lo levantó en el aire, se le plantaron las máquinas, y no sé cómo pudieron puesta en marcha de las máquinas y se tuvieron que ir porque iban a ser hundidos. Años después estuve hablando con la articulación de Buchar. Y me cuestionaban si yo había hecho cuestión de la misma maniobra. Primero no cuestioné nada, me parece que es un absurdo seguir discutiendo lo mismo. Ustedes tenían que hacer una maniobra evasiva porque si no los hundían los 3 buques. Después volvieron a buscar los sobrevivientes. Y con los barcos británicos, y bueno, eso hay que salvarse la galera, el sombrero, la boina, el birrete, llamarlo como quieras, el casco si querés. Claro, por pilotos de la Fuerza Aérea y de la Armada. Portaaviones. Lamentablemente el portaaviones, bueno, había una coincidencia con el Belgrano. Se estaba haciendo un movimiento de pinzas clásico en las armadas. Bueno, este fue el último conflicto que tuvo una armada, una guerra convencional, te diría. Ahora estamos en el siglo XXI, sería otra cosa, ¿no? Movimiento de pinzas porque venía un grupo de tareas con el Belgrano y 2 buques, escoltándonos por este lado de las islas y por el otro lado, dispersados y localizados el portaaviones 25 de mayo con otro grupo de tareas. O cuestión que ese día no había viento para disparar los Skyhawk embarcados, la armada. Algún superintendente por ahí también, ¿por qué no? Y eran todos los servicios de armas sistemas de armas que operaban desde el 25 de mayo, ¿no? Del POMA. Pero bueno, hundieron el Belgrano. Y por el otro lado no había viento para que despeguen los aviones, bueno, ya está. La intentona de la armada por atacar abiertamente a otra flota de mar se vio obnubilada, descartada, y no pudo ser. Así todo, la Fuerza Aérea y la Armada, con sus pilotos, gloriosos pilotos, los halcones, los pilotos de la Armada, de los SUBE, de los Supertender, ¿viste? Diezmaron la flota británica. O sea, se les dio masa. Muchos aviones y muchos pilotos argentinos quedaron ahí, obvio, pero la flota fue 2/3 diezmada. La flota de ellos. Sí, los 2 portaaviones chocados, el Hermes se fue, no está el Hermes, es una mentira, yo no sé qué pasó con el Hermes. El Invencible, no sé si el que llegó a Gran Bretaña era el Invencible o el Gemelo. Porque dice que se hundió y quedó 5.000 metros. No sé cómo es la historia. La verdad que esa verdad es medio obsoleta buscarla. Se va a saber con el tiempo cuando desclasifiquen todo. Que Margaret Thatcher los clasificó, no sé, 59 años, 60 años, no sé. La verdad que desconozco el tema, pero ahí está la batuta, ¿viste? De ver un halo de luz, si es que los tipos te lo quieren decir, ¿no? Pero la flota británica no existió, quedó muy diezmada. Aparte, tenemos en consideración que tenían 90 días para hacer esa maniobra de fuerza de tareas. Si no, el Commonwealth no lo bancaba más un billete. No solamente no fue exitosa en su comienzo, porque le diezmaron la flota, como te decía recién, sino que tuvo un costo muy alto en vidas humanas, en pilotos, en gente que lleva un tiempo a entrenar, ¿viste? También máquinas, aeronaves, helicópteros, buques, bueno. Y qué casualidad que la rendición, el combate final se produce 2 días antes de vencerse ese plazo de 90 días. Yo pienso, si tan solo un día más, hasta el 15 de julio, el 16 tenían que pegarse la vuelta a casa. ¿Sería eso posible? Es una incógnita que no vamos a saber. Tipo de dimensión desconocida es esto, pero... No, no vas a ver... Tampoco me quedas el 8 pensando que hubiese pasado. Cuando no abran los expedientes. Claro, cuando hablan los archivos secretos. Así es. Bueno, Jorge, muchas gracias por todo. Bueno, Juan Pablo, gracias por invitarme y siempre entré a disposición. Buenísimo, muchas gracias. No, gracias a vos, Juan.